Al borde de la supervivencia, y con una hija moribunda en brazos, Mary Selwood, de 22 años, buscó refugio en la mansión Blackwood. Era una casona desolada y abandonada, rechazada por todo el pueblo. Cuando un abogado local, con aire de desprecio, la amenazó con echarla de nuevo a la tormenta helada, estaba seguro de algo. Estaba desalojando a una vagabunda sin valor de una ruina insolvente y en ruinas. No tenía ni idea de que los dedos temblorosos de ella acababan de sacar una llave de latón rota. La encontró en el gran escritorio de roble de la mansión para abrir un panel oculto en la pared. Y lo que el cruel abogado no sabía era que esta mansión decrépita y sin valor escondía un secreto tan poderoso que estaba a punto de hacer añicos su autoridad y de convertirla a ella en la dueña indiscutible de todo el valle. Pónganse cómodos y viajemos a aquel día frío y ventoso. El viaje le había robado hasta la última gota de calor de los huesos a Mary Selwood. Bajó del carro del granjero al camino embarrado que servía como vía principal de Oak Haven. Sus botas gastadas se hundieron en el lodo. El aire, denso por el olor a tierra húmeda y a bosque, se le pegaba como un sudario. En sus brazos, un pequeño bulto se movió y dejó escapar una tos débil y quejumbrosa. Un sonido que le desgarraba el corazón a Mary con una eficacia ya conocida. Clara, su hija, era lo único de valor que le quedaba en el mundo, y el calor febril de la niña era un contraste aterrador con el frío de la tarde. El granjero, un hombre cuya amabilidad se había limitado a un viaje silencioso y lleno de baches, se tocó el sombrero sin mirarla a los ojos. «Aquí es, señorita. Oak Haven». Dio una orden a su caballo y el carro se alejó traqueteando. Dejó a Mary como una figura solitaria e inmóvil contra el lienzo desolador del pueblo. Parecía una criatura de hollín y pena. Su rostro estaba pálido y demacrado, su vestido oscuro, remendado y descolorido. Tenía 22 años, pero el dolor y las dificultades habían grabado en sus ojos las arrugas de una mujer mucho mayor. Apretó el precioso papel arrugado que guardaba en su bolsillo. Llevaba un nombre, el de su madre, Anna Kelwood, y este pueblo. Era la única pista que tenía, el último hilo desesperado tejido en una confesión del lecho de muerte. Su madre había hablado de este lugar en un susurro febril. Habló de una promesa hecha y rota hacía mucho tiempo, antes incluso de que Mary naciera. Ahora su madre se había ido, y también Robert, su marido. El recuerdo era una herida reciente y punzante, su rostro serio y suplicante mientras la besaba para despedirse en los muelles. Se dirigía a América, una tierra de supuesta fortuna, y había jurado que mandaría a buscarlos, a ella y al bebé, en menos de un año. Pasó un año, y luego otro. No llegaron cartas, no llegó dinero, solo hubo un silencio corrosivo que había devorado su esperanza, hasta que no quedó nada más que la cruda realidad del abandono. El casero la había echado de la pequeña habitación alquilada en Liverpool. Sus escasos ahorros se habían esfumado. Estaba en la miseria, deshonrada y completamente sola, salvo por la pequeña y frágil vida en sus brazos. Había caminado y mendigado viajes durante semanas. Se movía hacia este último y débil destello de un pasado que no entendía. Rezaba para que contuviera algún ancla para su futuro. Las cabañas de piedra gris de Oak Haven la observaban con ventanas vacías y poco acogedoras. Se sentía menos como un destino que como un final. Empezó a caer la primera lluvia, fría e insistente. Mary se apretó el fino chal alrededor de Clara, susurrando consuelos inútiles contra la frente caliente de la niña. Respiró hondo, el aire húmedo llenó sus pulmones, y dio un paso, luego otro. Caminó hacia el centro del pueblo, hacia la tenue luz de la taberna. El sonido de sus propios pasos cansados fue la única bienvenida que recibió. No sabía lo que buscaba. Un rostro familiar, un registro en un libro de la iglesia, una organización benéfica a la que apelar. Solo sabía que no podía detenerse. Por Clara, no podía detenerse. El peso en sus brazos era a la vez su carga y su única razón para seguir adelante. Una pequeña vela parpadeante que debía proteger de una tormenta que se avecinaba. El mundo entero la había descartado. Pero aquí, en este último lugar desolado, tenía que encontrar un punto de apoyo.
Tenía que hacerlo. Mary empujó la pesada puerta de roble del Shepherd's Crook, la única posada del pueblo. Una ráfaga de aire cálido con olor a cerveza y un ruido bullicioso la envolvieron. Era un marcado contraste con el desolado silencio del exterior. Los hombres agrupados alrededor del fuego se callaron, girándose como uno solo para mirarla. Sus rostros, enrojecidos por la luz del fuego, eran duros y desconfiados. El posadero, un hombre corpulento de rostro inexpresivo y delantal manchado, limpiaba la barra con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos se entrecerraron al ver el aspecto desgastado de Mary y a la niña pálida y enfermiza en sus brazos. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz desprovista de calidez. «Una habitación, por favor», dijo Mary, su propia voz sonando débil y delgada. «Solo por una noche o dos, y quizás algo de leche para mi hija». El hombre se rió, un ladrido corto y feo. «¿Y con qué monedas?», me preguntó. Señaló con desdén su vestido remendado. «Aquí no hacemos caridad, y no queremos que traigan enfermedades a la casa. La niña está tosiendo». Su mirada era fría, definitiva. Un murmullo recorrió la sala mientras los hombres volvían a su cerveza, satisfecha su curiosidad. Era una vagabunda, nada más. Mary sintió un familiar rubor de vergüenza e ira en sus mejillas, pero lo reprimió. Discutir no serviría de nada. Se dio la vuelta para irse. El silencio de los clientes era un peso físico en su espalda. Cuando llegó a la puerta, el posadero la llamó, con una nota de cruel diversión en su tono. «Si lo que buscas desesperadamente es un techo, hay un lugar». Señaló a través de la sucia ventana hacia la colina que se cernía sobre el pueblo. «La mansión Blackwood lleva vacía desde que murió el viejo señor. 10 años ya. Dicen que su fantasma la vigila. Los cobradores de deudas y la corona llevan peleando por las obras desde entonces». Otro hombre en la barra intervino, arrastrando las palabras. «El lugar está podrido hasta los cimientos. Solo sirve para ratas y cuervos, nada más». Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de otoño se apoderó de Mary. Había visto la casa desde el camino, una silueta oscura y dentada contra el cielo amoratado, un monumento a la decadencia. Pero las siguientes palabras del posadero sellaron su destino. «Es tuya si la quieres», terminó con una mueca de desprecio. «Si te apetece compartir tu cama con arañas y espectros». Los hombres se rieron. La humillación era un atizador al rojo vivo en su estómago, pero la desesperación era una cuchilla más fría y afilada. No tenía dinero. La tos de Clara empeoraba con el aire húmedo. Un techo, aunque estuviera podrido, era mejor que ningún techo. Hizo un rígido y formal asentimiento que pasó desapercibido para los hombres que reían y salió de nuevo a la lluvia, cerrando la puerta a su calidez y crueldad. El camino que subía la colina era poco más que un arroyo de lodo flanqueado por setos esqueléticos. Con cada paso, la mansión se hacía más grande, más imponente. Era peor de lo que había imaginado. Secciones enteras del tejado se habían derrumbado, dejando agujeros enormes. Las ventanas eran ojos oscuros y vacíos. Muchas estaban tapiadas, otras destrozadas. La hiedra, gruesa como el brazo de un hombre, trepaba por la piedra gris, separándola. No parecía una casa, parecía un cadáver. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Podría una casa de piedra y sombra ser más fría que los corazones de los hombres? ¿Y qué secreto guardaba el viejo señor para que su casa permaneciera vacía durante una década, esperando? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú. Y no olvides suscribirte para más historias de historia oculta. Ahora, mientras las primeras gotas de una lluvia fría comenzaban a caer, Mary empujó la verja. La verja gimió sobre sus goznes. El sonido de metal oxidado, una protesta lúgubre contra su intrusión. El camino hacia la puerta principal estaba ahogado por la maleza y las ramas caídas, un mar salvaje e indómito de verde y marrón. Mientras Mary avanzaba por el terreno traicionero, una voz aguda cortó el suspiro del viento. «¿Y qué se supone que estás haciendo?». Un hombre salió de detrás de un tejo colosal y descuidado, con unas tijeras de podar en su mano enguantada. Era alto y severo, vestido con la lana oscura y respetable de un hombre profesional. Pero su rostro
era afilado y agrio. Su mirada recorrió a Mary, deteniéndose en sus botas embarradas y en el rostro pálido y dormido de su hija, y su labio se curvó en abierto desprecio. «Esto es propiedad privada. Me dijeron que podría encontrar refugio aquí», dijo Mary, su voz apenas un susurro contra el viento creciente. El hombre soltó una risa corta e incrédula. «¿Refugio aquí?» Hizo un gesto con sus tijeras hacia la fachada en ruinas. «Mi querida niña, esto no es un refugio. Es una carga, un montón de deudas, humedad y disputas legales. Soy el señor Thorne, el abogado que maneja los asuntos del difunto Lord Blackwood, o lo que queda de ellos. La propiedad es insolvente. La corona probablemente la embargará por impuestos atrasados en menos de un año, una vez que el papeleo esté finalmente en orden. Este no es lugar para vagabundos». La palabra quedó suspendida en el aire, un insulto deliberado y calculado. Dio un paso más cerca, su presencia amenazante y desagradable. «Sigue tu camino. El pueblo tiene un asilo de pobres, creo. Ve allí». Claramente no lo creía ni le importaba. Simplemente estaba barriendo un trozo de suciedad de una propiedad que consideraba suya para administrar, sino para poseer. Le dio la espalda, reanudando su inútil poda del seto descuidado. Una clara señal de despido. Mary se quedó helada. El desprecio del hombre la inundó. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar colina abajo hacia el mismo asilo que sabía que probablemente la separaría de Clara, cuando otra voz, frágil pero clara, llegó desde el camino. «No le hagas caso, niña». Mary se giró para ver a una mujer muy anciana de pie junto a la verja de una pequeña y ordenada cabaña que se acurrucaba cerca del borde de la mansión. Estaba encorvada por la edad, su rostro era una fina red de arrugas, pero sus ojos estaban sorprendentemente alerta. Sostenía una cesta de capullos de rosa marchitos. El señor Thorne solo ve libros de contabilidad y leyes, no ve el corazón de un lugar. La anciana, que se presentó como Agnes, miró de Mary a la gran casa oscura. Una extraña y sabia expresión apareció en su rostro. «Esa casa», dijo, su voz bajando a casi un susurro, cargada con la gravedad de una profecía. «Elige a su propio guardián. Siempre lo ha hecho». Fue una declaración extraña y críptica, y Mary no supo qué pensar. Agnes le dirigió una mirada que no era exactamente de lástima, sino de una profunda y triste comprensión. Luego se dio la vuelta y entró arrastrando los pies en su cabaña, cerrando la puerta tras de sí. El encuentro dejó a Mary inquieta. La crueldad de Thorne era familiar, un lenguaje que entendía demasiado bien, pero las palabras de la anciana eran extrañas, se aferraban a sus pensamientos como telarañas. Elige a su propio guardián. ¿Qué podría significar eso? Abajo en el pueblo, podía ver pequeñas figuras en las ventanas observando su avance. Su escrutinio distante se sentía como un toque físico, un coro de juicio silencioso. Todos la habían descartado. El abogado la había condenado. El posadero se había burlado de ella. El pueblo la observaba como a una tonta caminando hacia una ruina. A sus ojos, ella y la casa eran una y la misma cosa. Abandonadas, sin valor y sucumbiendo a una lenta decadencia. El pensamiento, en lugar de derrotarla, encendió una pequeña y desafiante brasa en su pecho. Si el mundo la veía como una ruina, entonces quizás pertenecía a una. Le dio la espalda al pueblo, al desprecio del abogado y a los acertijos de la anciana, y se enfrentó a la mansión una vez más. La lluvia caía con más fuerza ahora, pegándole el pelo al cuero cabelludo. Subió a Clara más arriba en su cadera y caminó hacia la gran puerta principal oscura. Su determinación se endureció hasta convertirse en una certeza fría y sombría. La entrada principal era intransitable. Las pesadas puertas de roble estaban atrancadas desde dentro e hinchadas en sus marcos. Mary rodeó la inmensa estructura, sus botas chapoteando en la hierba empapada, buscando cualquier punto de entrada. La casa parecía suspirar a su alrededor, un bajo gemido de viento a través de cristales rotos y aleros abiertos. Finalmente lo encontró en el lado norte, una pequeña puerta de servicio medio oculta detrás de una cortina de hiedra. La cerradura de hierro se había oxidado hacía mucho tiempo,
La madera a su alrededor estaba blanda por la podredumbre. Dejando a Clara suavemente sobre un trozo de musgo, Mary apoyó el hombro en la puerta y empujó. Se resistió, luego cedió con un crujido de astillas, abriéndose a un pasaje de profunda oscuridad. El aire que salió era frío y viciado, denso con el olor de una década de polvo, piedra húmeda y el leve e inquietante dulzor de la descomposición. Por un momento, dudó en el umbral. Esto se sentía como una transgresión, no solo contra la ley, sino contra los muertos. Pero entonces Clara soltó otra tos débil y ronca, y el sonido impulsó a Mary hacia adelante. Cualquier refugio era mejor que esta lluvia fría y torrencial. Entró, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra. El interior era un mundo perdido. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana alta y sucia al final del pasillo. Cortaba un único y polvoriento haz de luz a través del aire, iluminando un paisaje de formas envueltas. Los muebles yacían ocultos bajo fantasmales sábanas blancas, sus formas voluminosas e indistintas, como bestias dormidas. Telarañas gruesas como lana hilada colgaban de los techos y las puertas. Una fina capa de yeso, polvo y arenilla cubría cada superficie. El silencio era absoluto, una quietud pesada y opresiva que parecía absorber el sonido del aire. Era el silencio de un lugar que había sido olvidado por los vivos. Mary se movió con cautela por el pasillo, su mano rozando la pared fría y húmeda. Pasó junto a puertas que se abrían a habitaciones negras y cavernosas. La escala del lugar era abrumadora. Esto no era una casa. Era un laberinto, un mausoleo construido para la memoria de un solo hombre. Encontró el camino a lo que debió ser la cocina. Era una vasta cámara con suelo de losas de piedra, dominada por un hogar lo suficientemente grande como para asar un buey. Una gran mesa de madera se alzaba en el centro de la habitación, su superficie deformada y manchada. Aunque todavía era sombría, se sentía más terrenal que el resto de la casa, un lugar de trabajo en lugar de ocio. Más importante aún, una esquina del techo parecía menos dañada, el suelo debajo de ella relativamente seco. Este tendría que ser su santuario. Usando la pata de una silla rota, raspó la peor parte de la suciedad y los escombros de una sección del suelo cerca del hogar. Se aventuró de nuevo afuera en el crepúsculo para recoger ramas caídas y ramitas secas de debajo de los tejos más espesos. Sus manos estaban torpes por el frío, pero la desesperación le dio fuerza. De vuelta en la cocina, preparó un pequeño y cuidadoso fuego en el gran hogar de piedra. Cuando la leña finalmente prendió, el primer parpadeo de la llama fue un milagro. Una diminuta chispa de vida en el inmenso corazón muerto de la mansión. La luz hizo retroceder las sombras, pintando las paredes de piedra con colores cálidos y danzantes. Era un fuego lastimosamente pequeño en un espacio tan grande, pero era un fuego al fin y al cabo. Mary se sentó en el suelo, envolviendo a Clara en su último chal limpio, y la abrazó con fuerza. Su espalda estaba contra la fría piedra del hogar. La casa respiraba a su alrededor. Sus huesos de madera crujían y se asentaban. Pero por primera vez en semanas estaban calientes, estaban secas y estaban a salvo del viento y la lluvia. Los días se fundieron unos con otros, medidos no por un reloj, sino por el lento avance de la luz del sol a través del suelo polvoriento. Mary y Clara sobrevivieron. Existían en una pequeña burbuja de calor y luz tenue tallada en el vasto vacío de la mansión Blackwood. El mundo de Mary se redujo a lo fundamental: atizar el fuego, racionar la pequeña bolsa de avena y manzanas secas que había traído consigo, cuidar de Clara. La fiebre de la niña, afortunadamente, comenzó a remitir en el aire seco de la cocina. Sus toses se volvieron menos frecuentes. Con la crisis inmediata de supervivencia disminuyendo, una cautelosa curiosidad comenzó a agitarse en Mary. Empezó a explorar la casa. Se movía como un fantasma a través de sus habitaciones silenciosas y envueltas. No iba como una intrusa, sino como una custodia reacia, impulsada por la necesidad de entender el lugar que se había convertido en su improbable refugio. Cada habitación era un retrato de la decadencia detenida. En el comedor, una larga mesa estaba puesta para una cena que nunca ocurrió.
La plata estaba ennegrecida, el cristal turbio por la suciedad. En el salón de baile, el suelo de parqué estaba deformado y abombado, y un gran piano de cola permanecía con la tapa abierta, sus teclas amarillentas y silenciosas. Fue en la biblioteca donde lo sintió por primera vez. Una sensación de presencia, de una personalidad todavía impresa en un lugar. Era la habitación más grande que había visto hasta ahora, forrada del suelo al techo con libros, miles de ellos. La mayoría estaban torcidos, sus encuadernaciones de cuero florecían con moho, sus páginas hinchadas por la humedad. El polvo lo cubría todo en una gruesa manta uniforme. Y sin embargo, mientras pasaba horas en la habitación buscando el aire un poco más seco y el consuelo intelectual de tantas historias silenciosas, comenzó a notar una pequeña y persistente anomalía. Detrás del enorme escritorio de roble tallado que dominaba la habitación, una sección específica del revestimiento de madera oscura en la pared era diferente. Al principio, no pudo identificar la rareza. Era más una sensación que algo visible. Las motas de polvo que danzaban en los rayos de sol que atravesaban las sucias ventanas parecían evitar ese lugar en particular. Cuando un rayo de luz de la tarde lo golpeaba de cierta manera, la madera parecía poseer un brillo más profundo y rico que los paneles a su izquierda y derecha. Impulsada por esta persistente inconsistencia, pasó la mano por la superficie. Los paneles circundantes eran ásperos, el barniz agrietado y descascarado. Pero esta sección, de casi 1 metro cuadrado, era lisa, casi sedosa al tacto. Se sentía sutilmente más cálida, como si retuviera un calor residual. Presionó contra ella, la golpeó. Buscó en sus bordes una costura o una bisagra, pero no encontró nada. Estaba perfectamente al ras, magistralmente unida. Era solo una ligera e inexplicable diferencia en la textura de la madera y el comportamiento del polvo. Un detalle tan menor que solo alguien que pasara día tras día en observación silenciosa, sin nada más que ocupara su mente, podría percibirlo. La casa era una sinfonía de abandono, un testamento a la desidia. Todo estaba sucumbiendo a la lenta e inexorable atracción del tiempo y la humedad. Todo excepto este pequeño y desafiante trozo de pared. No encajaba. Era una única nota clara en un coro de caos, y zumbaba con un secreto silencioso que Mary aún no podía nombrar, pero que ya no podía ignorar. El descubrimiento del extraño panel cambió algo dentro de Mary. Le dio un propósito más allá de la mera supervivencia. La casa ya no era solo un caparazón, era un rompecabezas. Sus días adquirieron un nuevo ritmo, un equilibrio entre el trabajo y la investigación. Empezó a trabajar, no solo para vivir, sino para reclamar. Encontró un cubo y un cepillo duro en una despensa, y comenzó la monumental tarea de fregar el suelo de la cocina. El simple y repetitivo movimiento del trabajo fue un bálsamo para sus nervios crispados. Con cada sección de piedra que limpiaba de su década de suciedad, sentía que estaba limpiando una oscuridad similar de su propia mente. Encontró un montón de trapos viejos, y con una mezcla de vinagre de un barril olvidado en la despensa y agua de lluvia limpia, comenzó a lavar las ventanas de la cocina y las habitaciones contiguas. A medida que la luz, clara y sin filtros, entraba en los espacios polvorientos por primera vez en años, se sentía como un acto de resurrección. Clara, acurrucada en un nido improvisado de viejas cortinas, parecía prosperar con la creciente limpieza y luz. Sus mejillas ganaron un toque de rosa, sus ojos se volvieron más brillantes. Los pequeños sonidos de satisfacción que hacía eran la banda sonora del trabajo de Mary. Este trabajo físico la conectó con la casa de una manera íntima. Sus manos aprendieron la textura de su piedra, la veta de su madera, el peso de su hierro. Y con cada hora que pasaba trabajando, su mente volvía a la biblioteca, al panel obstinadamente limpio. Su trabajo le dio la paciencia para observarlo más de cerca. Después de fregar la cocina, centró su atención en la propia biblioteca. Parecía una tarea tonta e imposible, pero comenzó con el gran escritorio de roble, el epicentro del misterio de la habitación. Limpió las gruesas capas de polvo, su trapo enganchándose en las ornamentadas tallas. Pulió la madera opaca con cera de abejas que encontró en un almacén
el aroma llenando el aire. Otra pequeña victoria contra el olor a descomposición. Mientras trabajaba, se convirtió en una estudiante del escritorio, aprendiendo cada una de sus líneas y curvas. Ya no era solo una ocupa, era una archivista del espacio olvidado de este hombre. Una tarde, mientras pulía la parte inferior del pesado tablero del escritorio, un lugar que nadie pensaría en limpiar, su paño se enganchó en algo afilado. Lo apartó y vio un pequeño desgarro en la tela. Frunciendo el ceño, pasó los dedos por la áspera madera debajo del escritorio, directamente en el lugar opuesto al extraño panel de la pared. Sus yemas rozaron una diminuta punta afilada de metal. Estaba casi completamente enterrada en el roble, casi invisible. Haciendo palanca con la uña, logró soltarla. Era una esquirla de latón, no más grande que la uña de su meñique, claramente la punta de una llave que se había partido en una cerradura. Pero no había cerradura en el escritorio. Miró el fragmento de latón en su palma y luego el panel liso e inescrutable de la pared. Una sacudida la recorrió, una chispa de conexión. Esto no era un trozo de metal roto al azar, era una pista. El escritorio y la pared se estaban comunicando, y ella finalmente comenzaba a entender su lenguaje. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. El trabajo de sus manos la había llevado hasta aquí, a este pequeño y crucial descubrimiento. La casa estaba comenzando a revelar sus secretos, no a la fuerza, sino al cuidado. La punta de la llave rota fue un catalizador. Transformó la paciente curiosidad de Mary en una búsqueda enfocada y decidida. El escritorio ya no era solo un mueble, era un mecanismo. Pasó todo el día siguiente, examinándolo con una intensidad casi forense. Pasó las manos por cada centímetro de su superficie tallada, presionando cada rosetón, trazando cada línea de madera incrustada. Vació sus cajones, encontrando solo tinteros secos y papelería amarillenta. El secreto estaba escondido de forma más astuta. Al final de la tarde, cuando la luz comenzaba a fallar, su mano trazaba el grueso pilar tallado de la pata derecha del escritorio. En la profunda sombra de la garra de un grifo tallado, su pulgar presionó un nudo de madera que se sentía diferente al resto. Tenía una ligera elasticidad. Presionó más fuerte. Un clic suave pero distintivo resonó en la silenciosa biblioteca. Al otro lado de la habitación, una grieta negra del grosor de un cabello apareció en el panel liso de la pared. Con un suave empujón, una sección de la pared se abrió silenciosamente hacia adentro, revelando un espacio oscuro y estrecho más allá. Un estudio oculto. A Mary se le cortó la respiración. El aire que salía era fresco y completamente inmóvil, llevando el aroma limpio y seco de papel viejo, cuero y lacre. Era una cápsula del tiempo, perfectamente conservada. Fue a buscar una vela a la cocina, su pequeña llama temblando en su mano, y cruzó el umbral. La habitación era pequeña y espartana. Una única silla de cuero de respaldo alto se encontraba frente a un pequeño y elegante escritorio. Las paredes no estaban forradas de libros, sino de mapas y dibujos arquitectónicos. Y en el centro del escritorio, dominando todo el espacio, había un pesado cofre de hierro. No se veía ninguna cerradura, solo una placa de aspecto complejo. Pero los ojos de Mary se sintieron atraídos por un pequeño agujero casi invisible en el centro de la placa. Un agujero obstruido con algo. Recordó la punta de latón. No era un fragmento de llave. Era la llave misma, diseñada para romperse para una seguridad máxima. Usando la punta de un atizador que había traído del hogar de la cocina, trabajó con cuidado en la intrincada cerradura. Después de varios minutos de tensión, se oyó un fuerte chasquido y la pesada tapa se abrió un par de centímetros. Con manos temblorosas, Mary levantó la tapa. El interior estaba forrado de terciopelo negro descolorido. Dentro había pulcras pilas de soberanos de oro que brillaban débilmente a la luz de la vela. Era una fortuna, más dinero del que había visto en su vida. Pero fue lo que yacía debajo del oro, lo que hizo que su corazón se detuviera. Era un paquete envuelto en hule y sellado con un gran e imponente sello de cera con el escudo de la familia Blackwood. Rompió el sello con un dedo tembloroso. Dentro había 2 documentos. El primero era un certificado de bautismo fechado 30 años antes, para una niña llamada Elena, con el nombre de la madre,
listado como Anna Kellwood, de Oak Haven. La sangre de Mary se heló. Anna Kellwood era su madre. El segundo documento era un testamento escrito de puño y letra de Lord Alistair Blackwood. La escritura era firme, el lenguaje claro e inequívoco. Desheredaba a sus odiados primos y a todos los demás parientes conocidos. Declaraba con una claridad profunda y conmovedora que la totalidad de su patrimonio, la mansión Blackwood, sus tierras, su contenido y el oro en esta misma caja, pasaría a su única y amada heredera, su hija no reconocida, el Helena. La última línea del testamento golpeó a Mary como un golpe físico. A mi queridísima Helena, hija de mi corazón e hija de Anna Selwood, a quien nunca pude dar mi nombre, pero a quien le doy todo lo demás. La madre de Mary nunca había pronunciado el nombre de Helena, pero Mary supo con una certeza que resonó en sus propios huesos, que era el verdadero nombre de su madre. Ella no era Helena, era la hija de Helena. Por ley y por sangre, esta casa, esta tierra, este futuro, todo era suyo. Justo cuando la monumental verdad de su descubrimiento comenzaba a asentarse, el mundo exterior estalló en furia. Un bajo estruendo de truenos que había estado amenazando todo el día finalmente se desató, y una violenta tormenta de otoño descendió sobre el valle. El viento aullaba en las esquinas de la mansión como un lobo hambriento, y la lluvia comenzó a azotar las ventanas con la fuerza de la grava arrojada. La vieja casa, ya tan herida, gimió bajo el asalto. Mary rápidamente recogió el testamento, el certificado y un puñado de monedas de oro, asegurándolos en los pliegues más secos de su vestido. Dejó el resto en el estudio oculto, cerrando el panel detrás de ella. Su primer instinto fue proteger lo que había encontrado, atesorar este milagroso giro de su fortuna. Pero la tormenta tenía otros planes. Un terrible sonido de desgarro vino de arriba, seguido por el estruendo de la pizarra cayendo. El agua comenzó a verterse a través de un nuevo agujero en el techo del gran salón, cayendo en cascada por la gran escalera como una catarata. Mary corrió de un lado a otro, usando viejos cubos y palanganas que había encontrado para recoger el diluvio, su mente acelerada. En medio del rugido del viento y la lluvia, escuchó otro sonido, un grito humano desesperado desde el camino de afuera. Mirando a través de una ventana de la cocina recién limpiada, vio una escena terrible. El carro de un granjero, con el eje roto, estaba varado en el lodo. Un hombre y una mujer luchaban por controlar a un caballo aterrorizado, mientras un niño pequeño se acurrucaba bajo una manta en la parte trasera del carro. Con una sacudida, Mary reconoció al hombre. Era John Carter, el amable granjero que la había llevado a Oak Haven, aunque no sabía su nombre. Sin dudarlo un segundo, Mary desatrancó la puerta de la cocina y salió corriendo a la tempestad. ¡Aquí!, gritó por encima del viento. ¡Tráiganlos adentro, rápido! John Carter la miró, su rostro una máscara de incredulidad, pero la urgencia en su voz y la vista de la puerta abierta fueron suficientes. ¡Juntos! Merio llevaron a su esposa y a su hijo tembloroso al santuario relativo de la cocina de la mansión. El niño estaba empapado y ardía de fiebre. Justo en ese momento, apareció otra figura, un jinete en un gran caballo negro envuelto en un abrigo de hule. Y era el señor Thorne, el abogado, atraído por la conmoción. Frenó su caballo, su rostro lívido de ira al ver la luz en la mansión y al grupo acurrucado en la puerta. ¡Idiotas!, bramó, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Han perdido el juicio. Este lugar es una trampa mortal. Se les caerá encima. Salgan de ahí, digo. Hizo ademán de desmontar para imponer su autoridad, pero Mary se mantuvo firme en la puerta. El viento azotaba su vestido a su alrededor, su pequeña figura un obstáculo inamovible. La luz del fuego detrás de ella la proyectaba en silueta, una guardiana en la puerta. «Son mis invitados», dijo, su voz tranquila, pero resonando con un acero recién descubierto que cortaba el vendaval. «Aquí están a salvo». Thorne se quedó momentáneamente sin palabras ante esta desafiante transformación de la tímida vagabunda que había descartado tan fácilmente. En ese momento, Mary tomó su decisión.
Esto no era solo una ruina en la que estaba ocupando. Era su hogar, y lo defendería a él y a todos los que buscaran refugio en él. La tormenta rugió durante toda la noche, pero dentro del corazón de piedra de la mansión, un pequeño reducto de humanidad se mantuvo firme. Mary le dio a la familia Carter el espacio más seco junto al hogar. Compartió sus escasas provisiones de comida, lo último de su avena, unas preciosas patatas que había encontrado brotando en el descuidado huerto de la cocina, y preparó una bebida caliente para su hijo enfermo con hojas de menta seca. Sostuvo al niño, cuyo nombre era Thomas, y le mojó la frente, sus movimientos tranquilos y practicados por las largas noches pasadas cuidando a Clara. John Carter y su esposa la observaban, su sorpresa inicial dando paso a una gratitud silenciosa y profunda. No vieron a una ocupa desesperada, sino a una mujer de inmensa fuerza y bondad, una proveedora de consuelo en el corazón de una ruina. La casa, por su parte, pareció contener la respiración. Gimió y se estremeció, perdiendo tejas y dejando entrar agua, pero sus antiguos muros de piedra se mantuvieron firmes contra la peor furia de la tormenta. Los protegió a todos. Cuando amaneció, el mundo estaba limpio y desconcertantemente silencioso. La tormenta había pasado. La fiebre de Thomas Carter había cedido, y dormía pacíficamente, envuelto en el propio chal de Mary. Mientras la primera luz entraba por las ventanas de la cocina, John Carter miró a Mary. Sus ojos se llenaron de una emoción que no había visto dirigida hacia ella en años. Respeto. Habríamos perecido ahí fuera, dijo, con la voz entrecortada. Mi hijo, lo salvaste. Miró a su alrededor los daños por el agua en el salón, el montón de yeso caído. Esta casa, aguantó, y tú, la convertiste en un hogar. Prometió que volvería con sus hermanos tan pronto como su carro estuviera reparado. Somos carpinteros, dijo. Nos encargaremos de este tejado. Es lo menos que podemos hacer. Fiel a su palabra, John Carter regresó al pueblo y contó su historia. Habló de la ira del abogado y del coraje de la joven. Describió su amabilidad con su hijo, su calma y dominio ante la tormenta. La narrativa de Oak Haven comenzó a cambiar. Los susurros de desprecio que habían seguido a Mary se convirtieron en murmullos de curiosidad, y luego de admiración a regañadientes. La tonta de la colina se había convertido en el ángel de la tormenta. Unos días después, con su determinación solidificada por su prueba de fuego, Mary entró en Oak Haven. Llevaba a Clara en una cadera y el paquete de hule en la mano. Ignoró las miradas de los aldeanos y fue directamente a la iglesia parroquial, su aguja de piedra un punto firme en el cielo. Preguntó por el vicario, un anciano de amables ojos azules acuosos llamado señor Ashworth. En la quietud de su estudio, rodeada por el aroma de papel viejo y cera de abejas, colocó el certificado de bautismo y el testamento de Lord Alistair sobre su escritorio. El vicario tomó primero el certificado. Lo estudió, su dedo trazando el familiar sello parroquial, con el ceño fruncido. Anna Kelwood, murmuró, el nombre un fantasma del pasado. Recuerdo los rumores, hace mucho tiempo, una chica bonita que trabajó en la mansión durante un verano. El viejo señor estaba bastante encaprichado con ella. Miró a Mary, luego al testamento. Lo leyó lentamente, sus labios moviéndose en silencio. Cuando terminó, levantó la vista, y su expresión era de puro asombro. Cotejó los nombres y las fechas en sus pesados libros parroquiales. Todo estaba allí. Todo era verdad. Sin decir otra palabra, se puso de pie. «Venga conmigo, señora Selwood». La condujo desde la iglesia, a través de la plaza del pueblo, hasta las oficinas de Thorne e Hijo, abogados. El señor Thorne estaba en su escritorio. Levantó la vista, su rostro agriándose al ver a Mary. «¿Qué es esto? Te dije que te fueras». Comenzó, pero el vicario lo interrumpió, colocando el testamento firmemente sobre el escritorio frente a él. «Querrás leer esto, Elías», dijo el señor Ashworth, su voz tranquila pero firme. Thorne se burló, recogiendo el documento con desdén. Comenzó a leer. Mary observó cómo el color desaparecía de su rostro. Su ojo legal, entrenado para ver fallos y lagunas, no encontró ninguno. El testamento era blindado, atestiguado y claro en su intención.
Su despectiva sonrisa se disolvió lentamente en una máscara de incredulidad atónita. La ruina insolvente, el montón de deudas que estaba tan ansioso por ver condenado, era de hecho la sede de una vasta herencia sin cargas. Y su dueña era la misma mujer a la que había llamado vagabunda y había intentado echar a la tormenta. Miró del testamento a Mary, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. Había sido humillado no por una discusión o una amenaza, sino por el peso silencioso e irrefutable de la verdad, sostenida en las manos firmes de la mujer a la que había juzgado tan erróneamente. Las estaciones cambiaron. Los duros vientos del otoño dieron paso al sueño tranquilo del invierno, y luego al suave despertar de la primavera. La noticia de la herencia de Mary se extendió como la pólvora, primero por Oak Haven, luego por los campos circundantes. La historia se convirtió en una leyenda local. La mujer abandonada, la mansión en ruinas, el testamento oculto. Los forasteros comenzaron a llegar no con desprecio, sino con deferencia. Los arrendatarios vinieron a presentar sus respetos y sus alquileres atrasados a la nueva señora de la mansión. Comerciantes del pueblo cercano de Kirkby Lonsdale vinieron a ofrecer sus servicios. La mansión Blackwood, antes un símbolo de decadencia, era ahora un centro de actividad y esperanza. John Carter y sus hermanos, fieles a su palabra, pasaron semanas reparando el tejado. Sus martillos resonaban con un ritmo de renovación por todo el valle. Los aldeanos, cuyo coro de burlas había sido una vez tan fuerte, ahora ofrecían ayuda. Las mujeres trajeron plantones para un huerto. Los hombres ayudaron a despejar los caminos cubiertos de maleza. Ya no veían a una tonta en una colina, sino a una mujer que había visto valor donde ellos solo habían visto ruina, y al hacerlo había revivido no solo una casa, sino la fortuna de su comunidad. El señor Thorne, por su parte, se convirtió en un modelo de diligencia profesional. Gestionó la transferencia legal de la propiedad con una eficiencia silenciosa y escarmentada. Sus comunicaciones con Mary eran siempre meticulosamente respetuosas. El hombre ruidoso y despectivo se había ido, reemplazado por un abogado silencioso y humillado que había aprendido una dura lección sobre juzgar un libro, o a una persona, por su portada. Mary, a su vez, lo trató con una gracia fría y formal, sin mencionar ni una sola vez su crueldad pasada. Su silencio sobre el asunto fue una declaración más profunda de lo que cualquier reprimenda podría haber sido. No era una mujer que se ocupara de la venganza, se ocupaba de la restauración. Con los fondos del cofre y los ingresos de las tierras de la finca, comenzó el lento y cuidadoso proceso de devolver la vida a la mansión. Contrató a artesanos locales para reemplazar las ventanas rotas, enyesar las paredes y lijar los suelos deformados. No buscaba convertirla en un palacio, sino en un hogar cálido, robusto y acogedor. Trabajaba junto a los obreros, sus manos nunca ociosas. Su presencia era una fuerza de voluntad constante y silenciosa. Una suave tarde de primavera, mientras la luz dorada se derramaba sobre el valle recién reverdecido, Mary estaba de pie en la terraza con vistas a los jardines. El aire era dulce con el aroma de la tierra húmeda y las flores en flor. Abajo, la esposa de John Carter la ayudaba a plantar hileras de guisantes y judías. Su charla distendida era un sonido agradable en el aire tranquilo. Clara, ahora una niña sana y próspera con los ojos oscuros de su abuelo, estaba sentada en una cesta de mimbre en la hierba, golpeando un diente de león. La casa se erguía detrás de ella, ya no como un esqueleto, sino como un ser vivo y cálido. Sus nuevos cristales atrapaban los últimos rayos de sol como láminas de oro. El vicario, el señor Ashworth, subió por el camino para unirse a ella. Observó la transformación a su alrededor. El tejado reparado, los caminos despejados, el humo que se enroscaba en las chimeneas. «Es un milagro lo que ha hecho aquí, señora Kellwood», dijo suavemente. «Ha restaurado más que solo una casa». Mary se miró las manos, las uñas todavía bordeadas de tierra del jardín. Miró a su hija dormida, segura y contenta. Miró la cálida luz que abrazaba los viejos muros de piedra de su hogar. «No encontré una herencia», dijo, su voz suave pero clara, llevando todo el peso de su viaje.
Encontré un lugar al que pertenecer. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera herencia no es lo que nos dejan, sino lo que construimos con nuestras propias manos. Si te conmovió la historia del silencioso triunfo de Mary, por favor, considera dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más relatos de historia olvidada y esperanza ganada con esfuerzo. Nos vemos en la próxima ocasión con otra historia esperando a ser descubierta.